glass on the hotel floor. Gotta face my past before I end up in your arms. In your arms. I write my thoughts on an empty page, but no matter what I do, I still feel the same. Hola, bienvenidos a Apex Legends Mobile. En primera persona, bien, estamos con un nuevo video, señores, con bastante noticias, bastante información. Y es que vamos a tocar el tema sobre lo que sería la tercera persona de Apex Legends Mobile, que estaría llegando próximamente apenas salga el juego. Listo, también recuerden que estoy haciendo una serie en la cual ya subió bastantes videos de Apex Legends Mobile. Entonces los invito a verlos en el canal porque tienen bastante información que estoy seguro que les va a servir para cuando salga el juego oficial. Ok, entonces acá teníamos lo que sería la tercera persona de Apex Legends Mobile. Básicamente se ve bastante genial, pues prácticamente la versión de PC, como pueden ver, pero podemos estar probando o ensayando para ver cómo se estaría viendo en el celular. Mucha gente me ha preguntado que cómo sería ese modo tercera persona, que si es posible, que si es verdad que van a sacar el modo tercera persona en Apex Legends Mobile, y efectivamente así va a ser, así lo vamos a tener, pero por eso estoy trayendo lo que sería este video para que vean más o menos cómo hacer lo que sería el modo tercera persona en lo que sería Apex Legends Mobile. También algo muy importante es que acá estamos en Apex Legends y básicamente utilicé lo que sería como una especie de truco para colocarlo en tercera persona. Si ustedes quieren que les enseñe a colocar Apex Legends de PC en tercera persona, déjenmelo acá abajo en los comentarios y posteriormente estaré haciendo un video de cómo pueden colocar los jugadores de PC Apex Legends en tercera persona. También coloqué lo que ya el personaje de Loba, ya que por una extraña razón mucha gente me está diciendo que le gustaría verlo en tercera persona, cosa que pues realmente no sé por qué quieren eso. En fin, básicamente así se estaría viendo lo que sería el modo tercera persona en Apex Legends Mobile, ¿vale? Apex Legends Mobile, recuerden que pues la mayoría de las veces jugamos Apex Legends en lo que sería primera persona, y hace mucho en lo que sería la primera temporada o la segunda temporada, cuando en ese tiempo yo jugaba bastante, tuvimos un evento de lo que sería tercera persona, que podíamos jugar lo que sería Apex Legends en tercera persona, pero pues ese evento solo estuvo como en esa vez, hace muchísimo tiempo, y pues lo quitaron. Entonces básicamente acá tendríamos lo que sería este modo en tercera persona en el campo de entrenamiento en Apex Legends. Pero pues como les digo, es un truco, ¿vale? Entonces acá podemos ver básicamente cómo estaría viendo Apex Legends Mobile con su tercera persona. También recuerden que Apex Legends, vamos a lootear acá. También recuerden que lo que sería Apex Legends Mobile va a contar con los dos modos. Esto es muy importante. Esto no pasa en PC. Recuerden que Apex Legends Mobile va a ser completamente diferente a lo que sería la versión de PC. Y esta versión mobile va a tener los modos de primera persona y tercera persona, señores. Entonces van a contar con los dos modos, va a estar bastante cargado. Miren acá cómo estaría viendo. Obviamente a mí lo que me pasó cuando sacamos lo que sería ese evento de tercera persona, pues todos nos pudimos dar cuenta que los personajes se ven como un poco, como que no se ve que corren muy fluidamente, o como que se ve algunos, como por ejemplo acá intento girar y miren como lo que pasa. Entonces como que la versión de PC no está completamente adaptada a lo que ya la tercera persona, pero me imagino que en lo que ya la versión de Apex Legends Mobile sí va a estar completamente adaptada, ya que básicamente el juego va a estar diseñado para esa tercera persona. ¿Listo? Acá vemos cómo empezamos a disparar desde la cadera, una mira, pues seguimos disparando. Básicamente la mira no nos ayuda mucho, ya que efectivamente pues estaríamos jugando Apex Legends de PC. Si colocamos la mira de lo que sería Franco, acá nos acerca un poco más lo que sería Apex Legends, y vamos a colocar una mira bien potente, por ejemplo esta, y acá prácticamente pasamos directamente a la mira. ¿Listo? Entonces eso nos ayuda bastante pues a tener como una mayor precisión al momento de disparar. Acá vamos a cambiar lo que sería de leyenda, porque ya creo que se entretuvieron bastante con lo que sería Loba. Y vamos a cambiar, acá cambiamos leyenda y vamos con Bloodhound. Miren Bloodhound como se ve, brutal. Me gusta mucho que se ve como el arma atrás. Y acá vamos a ver cómo prácticamente la cambia. Disparamos. Acá cambiamos lo que sería francotirador, apuntamos, vamos dando disparos en lo que sería la cabeza. Está bastante genial. Así sucesivamente pueden ir cambiando lo que sería diferentes personajes. Vamos a probar a otro como que les guste más. Vamos a probar con Horizon. Y con Horizon podemos hacer lo que serían las habilidades. Vamos a volar un poco, ¿vale? Y como en ciertos aspectos de la parte del movimiento se ven como un poco extraños,
ya que pues efectivamente el Apex Legends de PC no está acostumbrado, pero el Apex Legends Mobile, como va a ser diseñado para este modo de cámara en tercera persona, pues también va a estar bastante mejor. Que esto básicamente era como para mostrarles que efectivamente así va a ser, y así se lo pueden ir imaginando, y vemos que se ve también bastante genial lo que sería Apex Legends. Me gusta bastante, señores, este modo de juego. Cuando lo colocaron lo disfruté demasiado. Vamos con Revenant, miren un Revenant, entonces lo disfruté bastante. Vamos a cambiar lo que sería otra leyenda, por ejemplo lo que sería Caustic. Otra, lo que sería Octane. Octane, miren cómo corre. Se ve brutal. Y le aplicamos lo que sería la velocidad. Y miren cómo va corriendo. Miren cómo va corriendo. Acá le quitamos el arma. Miren cómo se ve derrapando. Brutal. Y pues básicamente así sería el modo tercera persona, señores. Para el que no sabía cómo podía ser o no se lo imaginaba, la manera en que estaría llegando a Apex Legends Mobile en tercera persona. Cambiamos leyenda, vamos con Rampart. Vamos a ver cómo colocar lo que sería su escudo. Recuerden que posteriormente estaré trayendo lo que sería un video con todas las habilidades de los personajes que estarían llegando a Apex Legends Mobile. También lo que serían nuevos mapas que estarían llegando a Apex Legends Mobile, mejor dicho, bastante información que tengo para darles, también las mejores leyendas y las mejores armas para que se vayan preparando para ese lanzamiento de Apex Legends Mobile. Acá pues prácticamente ya tenemos a la mayoría. Vamos con lo que sería Pathfinder, y acá lo tendríamos, señores. Pathfinder se ve brutal. Básicamente la cámara no nos la deja girar bien, pero se ve brutal lo que sería nuestro Pathfinder. También posteriormente estaríamos viendo cómo irían los botones de Apex Legends Mobile, porque también los tengo. Entonces va a estar bastante genial. Acá que más personajes nos falta, vamos a colocar Wattson. Wattson, que también es una de las preferidas. La bellísima Wattson. Y vamos a ver que le tengo esta skin. Y así estaríamos tumbando, señores. Así estaríamos tumbando lo que sería enemigos. Con el modo tercera persona que sería disparos desde la cadera. Los que ya han probado otro Battle Royale pues se les hará un poco similar. La valiosa, miren cómo se mueve con esa arma. Miren cómo se mueve con esa arma. Brutal, señores. Brutal cómo se mueve con lo que sería la Devotion. Vamos a colocarle esta. Y la coge prácticamente con una mano y boom. Si ven cómo cambia la parte de la mira. Entonces eso también tienen que tenerlo en cuenta a la hora de estar practicando. Y la ventaja es que en celular pues vamos a cambiar cuando nosotros queramos, como ha pasado con diferentes juegos. Y básicamente así se estaría viendo lo que sería el modo tercera persona en lo que sería Apex Legends Mobile. Listo, ya saben que obviamente va a salir muchísimo más mejorado, va a tener como más calidad al momento en que se estén moviendo. Y básicamente así se estaría viendo Apex Legends Mobile cuando lo tengamos ya en nuestros celulares, señores. Se ve bastante brutal. Y pues ya estaríamos viendo nuevos cambios, nuevas actualizaciones, nueva información. Y todo eso lo estaré trayendo inmediatamente al canal apenas salga, ¿ok? También recuerden que voy subiendo video diario en lo que ya Apex Legends Mobile. Y te recomiendo que estén pendientes del canal para no perderse ninguna información, ¿ok? Y listo, saben que les gustó el video y les sirvió la información, pueden darme un grosso like acá abajo, se pueden suscribir para seguir todos los videos que estoy haciendo diariamente, pueden activar la campanita para no perderse ningún video, pueden compartir este video con su clan, su team, sus amigos, porque estoy seguro que les va a gustar y se van a emocionar bastante con lo que quería esta información de Apex Legends Mobile en tercera persona, señores. Pues así estaría viéndose posteriormente cuando esté saliendo en celular. También recuerden que en el canal hay biblioteca llena de videos con demasiada información que estoy seguro que les va a servir, guías, trucos, tips, código, batallas épicas. Te recomiendo que echen un vistazo. También recuerden que mi Discord y mi canal de Tro, donde hago directos, lo estaré dejando acá en la descripción junto a todas mis redes sociales donde subo contenido diariamente. Y nos veríamos el próximo video. Y chao.